Hemos estado hablando acerca del camino de Dios. Recuerden que este estudio lo estamos desarrollando con base a lo que el Señor hizo con Israel. Israel, un pueblo que había sido escogido, pero que había caído en esclavitud y había vivido cierto tiempo en esclavitud en Egipto. De hecho, fueron esclavos por espacio de 200, 230, 250 años aproximadamente. De los 430 años que vivieron en Egipto. Y esos años de esclavitud hicieron estragos en ellos. Fueron unas situaciones terribles las que ellos tuvieron que vivir en esa condición. Sin embargo, el Señor levantó un libertador, levantó un emisario que fue enviado, y conocemos quién fue: Moisés, al cual el Señor usó con poder y con gloria, y se mostró a los hijos de Israel de esa manera. Y los sacó de Egipto, de en medio de la esclavitud, del azote, en medio de la muerte que estaban padeciendo. Y las Escrituras nos muestran entonces que fueron sacados de allí para ser llevados a una tierra que fluía leche y miel, que se conocía como la tierra de Canaán. Sin embargo, antes de llegar a esa tierra de Canaán, el Señor los invitó, dice la Biblia, que los llevó a dar un rodeo. ¿Se recuerdan? La Biblia lo dice. Y el rodeo que les llevó a dar fue ¿por dónde? Por el desierto. Entonces hemos dicho que espiritualmente eso es una simbología. O sea, fueron hechos reales. Eso fue real, sucedió. Pero eso es una simbología o es una sombra de las cosas actuales. Israel vivía bajo esclavitud. Estaban en esclavitud, necesitaron de un Salvador. Igualmente nosotros en algún momento estuvimos en esclavitud bajo el pecado, el mundo influyendo en nosotros con su pecado, con su esclavitud, con su muerte. Sin embargo, hemos aceptado la liberación y la salvación que el Señor ha provisto, que el eterno Dios proveyó para cada uno de nosotros a través de su Hijo, Yeshua, a través de Jesús, de Jesucristo. Entonces, hemos sido sacados del cautiverio, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ahora bien, así como el Señor llevó a Israel a dar un rodeo por el desierto durante 40 años, asimismo, esta vida que vivimos es como un desierto. Y ese desierto era necesario para que Israel pudiera ser perfeccionado, para que Israel pudiera participar de las bendiciones de Dios. Era necesario ese desierto. Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué tener ningún temor al vivir en este desierto, en este camino. Y la fe nos ha sido dado para eso, para que podamos enfrentar las vicisitudes que se viven en este camino, que simboliza al desierto. Yo he escuchado mucha gente que dice que si usted está pasando por un desierto se encuentra maldición. No, esta vida como tal es un desierto, porque nosotros estamos transitando en ella esperando alcanzar la herencia gloriosa que todo hijo de Dios espera alcanzar. Por lo tanto, en esta vida nos vamos a encontrar ciertas situaciones, adversidades, por eso hay dolor. Por eso nos vamos a encontrar con la adversidad. Nos vamos a encontrar en algunos momentos con el fracaso. Nos vamos a encontrar en situaciones tristes. Pero también vamos a ver la mano de Dios como la vio Israel. Israel vio la mano de Dios como el eterno Dios les proveía agua de la roca, de la peña salió agua. Por lo tanto veremos la mano de Dios bendiciendo nuestra vida. Les dio el pan, el maná. Pan que dice la Biblia que no comieron los reyes, comió Israel. Un pan del cielo, se describe así. Y nosotros tenemos ahora el pan del cielo, que es la palabra del Señor. Y el mismo Jesucristo, Él dijo: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan vivo, el que come de mí será saciado. En Él tenemos esa esperanza, tenemos esa gracia. Y estamos viviendo en este desierto. Por lo tanto vemos que el desierto pareciera que es de altibajos, pero en circunstancias, altibajos pero circunstanciales. Es decir, cosas y situaciones que pueden venir a nuestra vida y que en algún momento pueden causar dolor. Sin embargo, nuestra vida no va a depender de las circunstancias, porque aunque causen dolor, no nos vamos a soltar de la mano de nuestro Dios. Vamos a permanecer en Él. Y eso es lo que tenía que hacer Israel. Durante los 40 años de caminar en el desierto, tenían que aprender a caminar de la mano de Dios. Tenían que dejar todo el pensamiento de esclavitud, todo el pensamiento de maldición. Dios no va a hacer una alianza
con un pueblo que tiene una mentalidad de esclavo. Asimismo, Dios no va a hacer una alianza, no va a hacer un pacto con personas que aún viven bajo la esclavitud del pecado y que viven en la práctica del pecado, sino que son personas que han aceptado la libertad que les ofrece y que están dispuestos a avanzar aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea tenebroso, aunque el camino sea tortuoso, aunque el camino sea muy complicado. Están dispuestos a avanzar, están dispuestos a seguir, a decirle: vamos por este camino, tú nos has invitado, sabemos que tú estás con nosotros, tomaremos tu mano para seguir adelante. Dios no va a hacer alianzas con personas que viven bajo una mentalidad de esclavitud. La Biblia dice: ustedes que en otro tiempo anduvieron esclavos del pecado, ahora son libres. En algún momento estuvimos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Por lo tanto, somos personas que en medio del desierto tenemos la posibilidad de hacer una alianza. Por eso usted ve que Dios hizo una alianza con Israel, estando aún ¿en dónde? En el desierto. Y su alianza es perpetua, su alianza es eterna. Y Él quería manifestarse y hacer esta alianza con Israel, para que Israel pudiera caminar por ese desierto, para que pudieran entender qué era ser pueblo de Dios. Por eso Él los aparta para Él y les dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy a través de su Espíritu: yo seré su Dios, ustedes son mi pueblo, pero permanezcan en santidad, apartados del mal, apartados del pecado, viviendo para mí, saciándose de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de este camino. Entonces el desierto es necesario, porque a través del desierto seremos transformados. Pero hubo muchos, dice la Biblia, de aquellos que salieron de Israel, de Egipto, de aquellos de Israel que salieron de Egipto, que perecieron en medio del desierto, que no pudieron soportar, que no pudieron avanzar, que retrocedieron y no pudieron aguantar lo que hay que aguantar. Por eso la palabra nos enseña entonces que el camino de Dios es un camino de fe, que hay que caminarlo por fe, tomado del Señor. Y hemos estado hablando allí de esta fe en la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 7. Dice la Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿con qué? Con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe, ojo con esto, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un hombre que supo andar en Dios, a pesar de vivir en medio de una sociedad que se había depravado. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 que la tierra se había depravado y que el pensamiento del corazón de los seres humanos era de continuo la maldad. Había una depravación, habían llegado a tocar fondo. Ha sido tal la situación de aquella generación que el eterno Dios decide arrasar con esa generación y empezar dándole una oportunidad a la raza humana a través de este hombre, Noé. Sin embargo, Dios empieza a trabajar con Noé para aquella multitud, para aquella generación, para que se conviertan de sus malos caminos, y lo que hacían era pervertirse más, lo que hacían era endurecer mucho más su corazón. Y llegó el día en que el eterno Dios trajo la destrucción, lo que conocemos comúnmente como un diluvio, que así se ha traducido generalmente en la mayoría de nuestras Biblias al español, diluvio. Pero la palabra diluvio en hebreo tiene una connotación mucho más poderosa, mucho más fuerte. De hecho, esa palabra diluvio, que es la palabra hebrea mabul, es una composición de dos palabras, ya ustedes lo saben. La palabra mem, que significa 40, y bul, que significa cambio total de la forma. Lo que iba a suceder era que con lo que el eterno Dios traería sobre el mundo, todo el mundo cambiaría, aún la misma tierra. Su topografía, su geografía cambió. No iba a ser la misma tierra antes de Noé como después de Noé. Las aguas se inundaron, hubo catástrofes, tsunamis, terremotos por todos lados. No fue una lluvia como muchas veces pensamos, que fue una lluvia tan tremenda que inundó la tierra. Sencillamente el eterno Dios removió la tierra,
le removió sus entrañas, tanto que la corteza terrestre se desprendió. Había una sola corteza terrestre y se desprendió lo que se conocía, lo que conocen los científicos como la Pangea, y se desprendió. Al desprenderse todas esas esa corteza terrestre, al haber ese desplazamiento masivo de cientos de millones de toneladas de tierra desplazándose, movió el mar, y esto también ocasionó grandes tsunamis que hizo que la tierra por completa fuera destruida a través del agua. Y por eso dice que las fuentes de las aguas se reventaron, fueron abiertas. Todo el agua que había subterránea emergió. El agua del mar se desplazó y se creó una gran catástrofe, un cambio de forma como consecuencia de la maldad. Sin embargo, dando oportunidades, porque el eterno Dios es un Dios de oportunidades. Por eso el ser humano que se condena es porque se quiso condenar. Y se quiso condenar por su orgullo, y se quiso condenar por su altivez, y se quiso condenar por su obstinación, porque prefirió vivir su vida en sí mismo, en su egolatría, en vez de rendirse ante el eterno Dios, en vez de rendir su ego, en vez de rendir su yo y decirle: Padre, yo pido que tú hagas tu voluntad en mí. Prefieren hacer su propia voluntad, llevado por sus propios caprichos, de pronto llevado por su pensamiento, por su propia sabiduría, entre comillas sabiduría, por su propio conocimiento, por su propio brazo. Y eso es lo que le sucede al ser humano constantemente. Eso le pasó a un rey poderoso, lo narra la Biblia, y la historia habla de este rey, Nabucodonosor, el rey del gran imperio babilónico, rey que construyó en su tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Y cuando este hombre, dice la Biblia, vio toda esa majestad tan tremenda, se paró en su palacio y dijo: ¿quién como yo que he podido hacer esto con mi brazo? Y cuando dijo esto, dice la Biblia que vino maldición sobre él y quedó expuesto a comportarse como una bestia del campo. Y por 7 años perdió su cordura, se volvió loco, se enloqueció. Y andaba por el campo desnudo. Aquel gran rey que había construido semejante proeza, pensando: ¿quién lo hizo? Para lo último tener que reconocer que todo era gracias al eterno Dios. Entonces Noé vivió en ese tiempo, y dice la Biblia que la maldad de los hombres se había aumentado a tal magnitud que había llegado ya a los límites. Por lo tanto, dice acá que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de aquellas cosas que no se veían, él no sabía qué significaba una catástrofe, un tsunami, qué significaba todo esto que iba a venir para la tierra. Dice la Biblia que con temor, que tuvo él, temor. Esa palabra temor en hebreo es la palabra yaré. 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 Y esa palabra es la raíz primaria de la reverencia que se tiene, del asombro frente a lo que se está. Yo me asombro de él, soy reverente ante él. Pero el ser humano no es reverente. El ser humano se comporta como si no hubiese Dios. Por eso la Biblia dice el necio, el insensato, el falto de sesos, no hay Dios en su corazón. Dice: no hay Dios, lo niega. Y eso fue lo que le pasó a Noé. Él predicó, pero no. Estás loco, Noé. ¿Cómo se te ocurre que eso va a venir? ¿Qué es eso? ¿De qué nos estás hablando? Nos estás advirtiendo algo que nunca ha sucedido. Jamás ha sucedido esto. Estás loco. Pero la fe de Noé le permitió a él publicar esta verdad y aferrarse a esa verdad del eterno Dios. Y dice la palabra que con temor, con reverencia total, con una entrega total ante el eterno Dios. El temor, la palabra yaré, no significa otra cosa que rendirse ante la voluntad de Dios. ¿Qué es el temor?
Por eso la palabra muestra que en el ser humano falta temor de Dios. Temor no es miedo. Y hay gente que quiere buscar de Dios por miedo a condenarse. Y no disfrutan del ser hijos de Dios, porque sencillamente le buscan por el miedo a condenarse. Y eso tampoco debería ser así. Quien busca de Dios debe disfrutar del placer de ser un hijo de Dios, de ser un escogido por Él, de ser un elegido. Me sedujiste, dijo el profeta, me sedujiste y no me pude contener. Eso se trata de ser hijo de Dios. Que podamos decir, no, es que el Señor me sedujo y no me pude contener. Me tuve que entregar a Él. Disfruto de su deleite, disfruto de su amor, disfruto de ser un verdadero hijo de Dios, disfruto de ponerme a su disposición, disfruto de vivir por su voluntad, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y en su voluntad estoy tranquilo, en su voluntad tengo paz, en su voluntad tengo tranquilidad. Y si vivo conforme a su voluntad, Él bendecirá mi vida. Amén. Y él tuvo temor. El temor no es otra cosa que entonces reverencia ante la voluntad de Dios. Estar dispuesto a que la voluntad del eterno Dios se haga en mí. Por eso cuando el Señor Jesús decía, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, lo que está diciendo es, Señor, que tu temor esté sobre nosotros. Tu temor que falta en el ser humano. Y Noé tuvo temor, a diferencia de aquellos hombres que vivieron con él. Y dice, con temor preparó el arca, es decir, atendiendo la voluntad del eterno Dios, en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo. Claro, como él creyó, preparó un lugar en la que él y su familia se salvarían, pero esa misma fe condenaría al resto. Su firmeza fue salvación para él y aún fue destrucción para los demás. Ahora, los demás se fueron destruidos entonces por culpa de Noé. No. Lo que sucedió es que esta gente ahora era consciente y no podían argumentar ignorancia delante de Dios al decir, es que no sabíamos que iba a suceder, porque habían sido advertidos por este hombre Noé. Y ninguno de nosotros aquí podríamos el día de mañana ante Dios alegar ignorancia. Y a medida que vamos conociendo, nos volvemos más responsables de la verdad que recibimos. Cada día que yo estudio las Escrituras, y a medida que yo profundizo, me vuelvo más responsable de esa verdad. Por lo tanto, menos posibilidad tendré yo de alegar ignorancia. Señor, es que yo no sabía. Es que no sabía que la situación era esta. Por favor, ten misericordia de mí el día de mañana en el juicio. Por eso al que más se le da, más se le demanda. Y esta es una congregación que gracias al eterno Dios ha decidido profundizar en las Escrituras. Ha decidido vivir conforme a la palabra. Y de acuerdo a esa decisión que usted y yo hemos tomado de profundizar y de entender las Escrituras como tales, pues así mismo se nos va a tomar cuenta el día de mañana. En China, hace unos años atrás, pocos años, no muchos, en pleno siglo XXI, un congresista se apoderó de lo que sería el total, llevándolo a dólares, de $80,000. $80,000 en nuestro ambiente colombiano pueden ser unos 150 millones de pesos. Y este congresista se apoderó de ese dinero, $80,000, se apoderó de él, se apropió de ellos. ¿Y cuál fue la pena para él? Lo fusilaron en una plaza pública, pleno siglo XXI. Porque en la China, al que más se le da, más se le demanda. Por eso, en estos países los niveles de corrupción son más bien bajos, muy escasos. Porque el que la hace, la paga. Por eso antes de hacerla, la gente la piensa, si vale la pena. Aquí no. Aquí tranquilo, apodérese. Usted va, se apodera de miles de millones, luego declárese culpable, ayude a delatar a unos cuantos, le reducen la pena, termina pagando 4 o 5 años, eso sí, no vuelve un solo peso, pero después de 4 o 5 años, usted queda hecho de por vida.
Y casa por cárcel, ¿no? Por eso hay muchos que van allá pensando y hacen cuentas. Tantos años de cárcel, si me conviene, sí, uy, no, voy a vivir bueno, aseguro a mi familia, todo, sí, hagámosle. Y lo hacen. Por esas leyes tan laxas, que son leyes que actúan a favor de la corrupción y de la impunidad en nuestro país. Pero así pasaba también el tiempo de Noé. La gente actuaba corruptamente, pero no pasó como pasa acá en Colombia. Al que más se le da, más se le manda. Entonces, Noé sabía esto y lo publicó, lo advirtió, lo dijo, pero no le creyeron. Y esa fe que él tuvo, ¿recuerda qué es fe? La palabra fe es emuná, que es ¿qué? Aferrarse, solidificarse, tomarse de la mano firmemente, confiadamente, sólidamente. En este caso, la mano de Dios, obviamente, del Eterno. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia. Fue hecho heredero de la justicia. Recuerde que la justificación de la que habla la Biblia es el acto por medio del cual el ser humano, siendo culpable, es declarado justo o inocente. Siendo culpable. Sí, Noé estaba bajo esa naturaleza de pecado caída en medio de su tiempo, pero luchó contra esa naturaleza, propendió por poner al eterno Dios como su voluntad y se humilló ante él, lo que no quisieron hacer los demás. Y por eso, siendo un ser humano participante de los delitos y los pecados de todos los demás, este hombre alcanzó la justicia del eterno Dios. Y dice que esa justicia del eterno Dios viene ¿por qué? Por fe. Y yo creo que usted y yo hemos alcanzado la justicia de Dios por fe, amén. Y por eso dice acá el versículo 8, sigue diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Al igual que Noé, Abraham, un descendiente de Noé. Abraham vivía también en medio de una sociedad corrupta. Estando con su padre Taré, habitó allí en Ur de los Caldeos y salió. Y dice la Biblia que fueron a otro lugar, a una región llamada Harán o Harán, Harán en hebreo. Y cuando llegaron allí a Harán, se estableció. Pero allí mismo, en aquella región, había corrupción, había idolatría, politeísmo, había un paganismo tremendo. El mundo estaba bajo ese paganismo tan tremendo. Y Dios llamó a Abraham. Y Abraham prefirió tomar el llamado de Dios antes que negarse a él. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75 años de edad. En 75 años había construido toda su vida. Ahora Dios lo llamaba para volverse una especie de nómada. Por eso dice que habitó en tiendas. Cuando habla de tiendas, está hablando con las carpas estas que se hacen, mobiliarios que se hacen allí, en medio del desierto, en medio de los caminos. Por eso no son inmuebles, son mobiliarios, porque se arman y se desarman. Y de estar en un lugar en el cual ya tenía seguridad, y de estar en un lugar en donde ya tenía todas sus empresas, en donde tenía todos sus negocios, en donde tenía toda su vida, decidió obedecer la voz de Dios. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela
Y dice la Biblia, y tenía 75 años Abraham cuando salió de su casa, para habitar como un forastero en la tierra. Porque era necesario, el Señor siempre invita al ser humano a salir. Si necesitamos un cambio, siempre el Señor nos va a invitar a salir. Por eso Él nos sacó de la muerte, nos sacó del pecado, nos invita a salir de allá y empezamos a caminar en Él para hacer su obra en nosotros. Dice la Biblia que Él salió y empezó a caminar y creyó al eterno Dios. Porque dice acá, porque esperaba una ciudad diferente, cuyo arquitecto y constructor era el eterno Dios. Él esperaba heredar mucho más que una tierra. Esperaba el reino de los cielos. Y por eso dice que tanto él como Sara recibieron la bendición, recibieron un hijo, aún un hijo en medio de circunstancias que ya no eran las adecuadas para tener. Cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, ¿cuántos años tenía? 100. ¿Y Sara cuántos tenía? 90. Y la misma Biblia dice que tuvo que haber una intervención sobrenatural para que pudieran tener a Isaac, porque de otra manera era imposible. Y Dios le iba a enseñar entonces a Abraham a entender que el camino de fe es un camino de esperar en el Dios de lo imposible. Y nosotros tenemos que empezar a creer en el Dios de lo imposible. Y como le dijo Abraham, a Dios a Abraham, ¿acaso crees que para Dios hay algo imposible? Todo es posible para Dios. Y tenemos que empezar a creer en el Dios de lo imposible. El camino de fe es un camino que lleva puesta su mirada y está agarrado, no de cualquiera, está tomado del Dios de los imposibles. Y eso que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Y él creyó. Y por eso Dios le mostró de manera sobrenatural su gloria y le permitió abrazar un hijo en medio de su vejez. Por eso dice la expresión, a uno casi ya muerto, porque estaba ya de muy avanzada edad. Y dice acá, uno casi muerto, casi muerto. ¿Cómo estaba Abraham? Casi muerto, pero de ese casi muerto salió una gran nación. Y si usted considera que pareciera que su vida actualmente está casi muerta, pues déjeme decirle que está en el momento exacto para que el eterno Dios haga un milagro en su vida, para que haga algo glorioso en su casa, en su familia, con usted. Si usted se considera que está casi muerto, pues este es el momento en el que Dios va a actuar en su vida, en su casa, en su familia. Él va a actuar en usted, porque el eterno Dios hace cosas tremendas y poderosas. En medio de Él hay bendición. Lo imposible es posible para el Señor. Pero hay que aferrarse de Él. Y dice la Biblia que se tomó, pero hay que estar tomado de la mano del eterno Dios. Y por eso sigue diciendo acá, que de ese uno, Abraham, casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y de aquel hombre vendrían dos pueblos, dos descendencias. Una de la carne física y otra espiritual. Dos casas. Como las estrellas y como la arena. Y por eso hablan de Abraham como el padre de la fe. Y dice que en él tenemos esas promesas, porque tenemos esa misma fe, que no se desesperó, sino que supo aguantarse allí. Y por eso me fascina lo que dicen los otros versículos. Dicen acá, en la fe murieron todos estos. ¿Cómo murieron? En la fe. Entonces, ¿cómo murieron? Agarrados de la mano del eterno Dios. Recuerde, la palabra fe hebrea, emuná, significa estar ¿qué? Asidos, tomados, aferrados, agarrados. Tomados ahí, solidificados a la mano del eterno Dios. Tómese de la mano de Dios. Y dice, en la fe murieron todos estos. Si yo he de morir antes de que el Señor venga por su iglesia, yo le pido, Señor, que yo esté agarrado de ti. Y si Él viene
que me encuentre agarrado de Él. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Tremendo. Porque el Señor les prometió una heredad, pero ellos no la recibieron en su momento, pero murieron creyendo. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos sabían quiénes eran sobre esta tierra. Israel debía entender que al cruzar el desierto, ellos eran peregrinos y extranjeros en el desierto, que el desierto no era su lugar último. Eso tenían que entenderlo. Muchos pensaron que el desierto era el lugar último. Muchos pensaron esto. Y por eso se quedaron muchos en el desierto y muchos perecieron. Pero al igual, otros entendieron que el desierto no era su último lugar. Por lo tanto, lucharon para poder entrar a la tierra prometida, a la que entraron de manos de Josué y Caleb, dice la Biblia. Y la heredaron. Y estamos aquí en este desierto. Y muchos se quedarán en este desierto. Y muchos perecerán en esta vida. Y habrán vivido esta vida vanamente. Y su condenación será sin lugar a duda. Pero los que estamos transitando esta vida, entendemos que la transitamos, gloria a Dios, por esta vida. Y estamos trabajando esforzadamente por cada día ser mejores en todo. Pero sabemos que esta vida es transitoria. Sabemos que esta vida es por el momento. Aquí somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por eso el Señor Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Dándonos a entender que muchas veces nos preocupamos más por las cosas de esta vida a costo de la vida eterna. Levantamos castillos en esta tierra, emporios aquí, olvidándonos de hacer nuestra morada en los cielos. A medida que usted construye acá, construye arriba. Simbólicamente, digo, por cada ladrillo que usted ponga en esta vida, ponga 2 arriba. ¿Sí me hago entender? Es decir, que si usted va a construir algo acá, hágalo. Eso hay que hacerlo. De hecho, un buen hijo de Dios lo hace. Pero primeramente construyendo allá. Porque nos desgastamos toda nuestra fuerza construyendo en esta vida. Y cuando perezcamos, ¿qué? Cuando sea nuestra vida cortada de esta tierra, ¿qué? Cuando vayamos a ver, no, mi hijo, usted aquí no ha construido nada. No tiene derecho a nada aquí. Porque se dedicó toda su vida a construir acá y no allá. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué somos en esta tierra? Extranjeros y peregrinos. ¿Hay que trabajar acá? Sí. ¿Hay que ser responsables? Sí. De hecho, como marido usted tiene que ser el mejor. Como esposo. Como padre, sin tacha. Como empleado, como empresario, sea el mejor. El mejor de su trabajo. Cuando la gente diga, esa persona es buen empleado. Sea luz. Tiene una empresa, métale todo. Trabaje por el beneficio de su familia, de su casa. Prospere, sí. Invierte en la educación de sus hijos, en el desarrollo de su familia, hágalo. Eso es correcto y eso hay que hacerlo. Y un verdadero hijo de Dios lo hace. Pero esas cosas que hacemos son sencillamente añadiduras, porque sabemos que aquí construimos, pero nuestra verdadera construcción está allá arriba. Amén. Allá. Ellos caminaron. Abraham salió, ven que te mostraré una tierra. Listo, voy para una tierra, a heredar una tierra, la voy a heredar. Sin embargo, él entendía que su herencia no era aquí, allá, en el reino de los cielos. Y dice la Escritura: los que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria, una tierra, pues hubieran estado esperando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolverse. Claro, después de que Abraham sale
y empieza a habitar como un forastero. Y empieza a habitar y habitar como un forastero. Y después de haberlo tenido todo allá donde lo tenía, tal vez en algún momento pudo haber llegado la tentación de ¿qué? De volverse a decir, no, pero yo qué hago por acá dando vueltas. Pero hubiera perdido todos los beneficios y las promesas que Dios le había hecho. Por eso no se devolvió. Porque él entendió que lo que Dios le ofrecía, más que un pedazo de tierra acá, en este mundo, era una patria celestial. Y eso es lo que nosotros debemos entender como hijos de Dios. Que más que una bendición terrenal, el eterno Dios lo que le promete al hombre es una bendición espiritual y eterna. El problema es que lo eterno no lo podemos asimilar en este momento. Y lo espiritual es complicado, porque somos terrenales. Por eso el apóstol Pablo dice que hay hombre terrenal o hombre espiritual. Cuerpo terrenal, cuerpo espiritual. Y mientras estemos sometidos a este cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, esté sometido a este cuerpo, con toda la parte sensorial, pues vamos a estar expuestos a esta tierra. Pero el espíritu debe vivificarse en nosotros y avivarse de tal manera que nos recuerde que tenemos una patria celestial. Y dice acá, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de devolverse. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La ciudad ya está preparada. Ahora falta que usted y yo la moremos. Pero estamos acá, como iba el pueblo de Israel en el desierto, caminando, para llegar a aquella tierra prometida. Y sigue diciendo, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿cuándo qué? Fue probado. Ay, Padre, ofreció Isaac. Pregunta, ¿tenemos que ser probados? Sí. Ahí es donde más de uno se rasca, vea. ¿Eh? ¿Tenemos que ser probados? Sí, claro. Abraham fue probado. Me gusta mucho Éxodo 20. Abra por favor su Biblia a Éxodo 20. Sin perder ahí en donde estamos. En Hebreos. Sin perder Hebreos. Dice la palabra en Éxodo 20:20. Dice, y dijo Moisés al pueblo, no teman, pues para probarlos ha venido el eterno Dios, a fin de que su temor, ¿su qué? Temor, sea delante de ustedes, de modo que no pequen. Moisés le dijo al pueblo, no teman, pues para probarlos ha venido el eterno Dios. ¿Para qué? Probarlos. La palabra probar, que aparece allí, la palabra hebrea, porque recuerde que esos textos originales son hebreos, fueron escritos en idioma hebreo. La palabra hebrea que fue traducida como probar es la palabra nasá. Y esa palabra hebrea nasá significa literalmente elevar, poner en alto, levantar. Por lo tanto, la prueba para un hijo de Dios viene no para destrucción, sino para ¿qué? Para exaltarlo. Como cuando estamos en el colegio, en la universidad, tenemos que presentar las pruebas, los parciales, los exámenes. Y ningún profesor, a menos de que tenga la mente dañada, va a hacer un examen a sus alumnos con el propósito de solamente rajarlos, sino para probarlos. Y cuando son aprobados, luego son ¿qué? Exaltados. Porque en cada prueba que van pasando, cada prueba en la universidad, cada prueba va siendo que yo vaya superando un nuevo semestre, y al último seré exaltado. ¿Y cómo soy exaltado? ¿Cómo soy exaltado? ¿Cómo? Cuando uno está ahí con la fotico, ¿no?
Uno ahí exhibiendo el título, ¿no? Ahí, ¿sí o no? ¿Fue para destrucción? Para exaltarlo. Cada una de las pruebas que vivimos en el colegio, en la universidad, sencillamente tenían como propósito una finalidad: exaltarnos, darnos un reconocimiento, darnos un título. Y viene la satisfacción. Y ninguno de nosotros debemos pensar, ese profesor hizo el examen o me hicieron todos los exámenes y todos los parciales que hice en la universidad sencillamente para destruirme. No podemos pensar en eso. Y dice acá que Abraham, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado. Sí, tenemos que ser probados. Y acá Moisés dice en Éxodo 20, no teman, porque ha venido para probarlos. Y la palabra probar es elevar, para ponernos en alto. Y eso es lo que hace el Señor. Claro, el pecado lo que ha hecho es hacernos caer del lugar de donde estábamos. El pecado, lo único que hizo fue tirarnos abajo, enviarnos, quitarnos del lugar privilegiado en el que nos encontrábamos. Y cada prueba de esta tiene un propósito: levantarnos para volvernos a establecer al lugar del cual un día caímos. Y por eso Moisés dijo, no teman. Claro, muchos temen la prueba. ¡Ay, prueba, verdad! Un quiz, un examen, y está uno que le sale el corazón. Claro, si no estudia, si no se prepara, si infringe las normas, infringe la ley, pues no le va a ir bien. A fin de que su temor, ¿y qué es la palabra temor? Yaré, ¿qué significa qué? Sujeción, sometimiento a la voluntad de Dios, reverencia ante Él. A fin de que su temor sea delante de ustedes, de modo que no pequen. Es decir, la prueba se suma a nuestra vida para ayudarnos a que el pecado ya no haga estragos en nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿es necesaria la prueba? Sí, porque a medida que somos probados, vamos siendo elevados. Y el pecado, la palabra jatá, pecado, hebrea, jatá, y disculpe que la pronuncie así, pero es que así se pronuncia, es gutural. El idioma hebreo es muy gutural. Jatá, ¿sí? Esa palabra hebrea significa caer de, errar, caerse de, desviarse de. Entonces caímos. Eso es el pecado, estoy caído, por eso se habla del hombre caído. Estamos caídos, vivíamos en una gloria que Dios nos había dado, pero el pecado nos desvió y nos hizo caer de donde estábamos. Entonces la prueba viene con un propósito: ir restando camino, ir restando camino. ¿Para qué? Para levantarnos, para volvernos a colocar en el lugar del cual caímos. Ahora, ¿qué tan caído está usted? No sé. ¿Qué tantas pruebas necesita usted? No sé. La prueba viene para que el temor de Dios se instale en nosotros. Y a medida que se instala el temor de Dios, lo que hace el temor de Dios en nuestra vida es como un ascensor, digámoslo, trayéndolo a nuestro tiempo. Nos montamos en el ascensor, viene la prueba genera temor. Y el temor es el ascensor en el que nos montamos. ¿Para qué? Para empezar a ascender. Y hay algunos que podemos estar en los pisos inferiores. Hay otros que tal vez ya van a la mitad. Otros que ya van casi llegando a ese rascacielo, que es como de 1000 pisos. ¿No? Esa es la vida de fe. Nadie dijo que aceptar ser hijo de Dios y ser un creyente iba a ser color de rosa. Y si le dijeron eso, le mintieron. Aceptar ser un hijo de Dios es aceptar tomar el camino de Él. Y Él nos dice, vengan por el desierto, pero yo estaré con ustedes. Los probaré, pero para bien, para elevarlos, no para matarlos, para que mi temor esté sobre ustedes.
El problema es si estamos dispuestos nosotros a aceptar, en este caso, lo que el Señor está pidiendo a nosotros. Y dice que por la fe fue probado para ofrecer a Isaac, a su hijo unigénito que le había nacido a los 100 años, el que había recibido las promesas, para ofrecer su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba que Dios es poderoso. ¿Qué pensaba Abraham? ¿Dios es qué? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Porque pensaba que Él es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Porque el hecho de él haber llevado a Isaac para ofrecerlo en sacrificio, haber entregado su total confianza y voluntad a Dios, cuando él le dijo: ofréceme a tu hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo, no se lo negó. Y cuando alzó el puñal para sacrificarlo, el Señor le dijo: detente. ¿Será que Dios conocía el corazón de Abraham? Sí o no. Sí, pero Abraham ahora tenía que entender todas estas situaciones para que pudiera crecer espiritualmente, que estuvo dispuesto a hacerlo, y que gracias a ese testimonio es que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos pide. Obviamente Él nunca nos va a pedir ir en contra de algo que Él mismo nos ha dado, que Él mismo ha establecido. Él había dado a Isaac, no era el deseo de Dios que lo matara en realidad, por eso le dijo: detente, porque Dios no permitiría sacrificios humanos para él. Sin embargo, Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso dice que lo recibió como muerto. Porque el solo hecho de haber levantado su mano para matarlo es como si lo hubiera hecho. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender la fe que vive un hijo de Dios. Eso es lo que no entendía Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Jesús llegó a la aldea donde vivían Marta, María y Lázaro, dice la Biblia que ya Lázaro llevaba ¿cuántos días muerto? 4 días muerto. Y Marta le dice: Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero es que era la voluntad de Dios que él muriera, para glorificarse. Y a veces pensamos que Dios llega tarde. ¿Por qué no me responde ahora? Es ahora que le necesito. Y Marta decía: está que se muere, pero ¿dónde está el maestro? Ya le queda pocos momentos de vida, pero ¿dónde está Jesús? ¿Y por qué no llega? Y empezó a cuestionarlo. Y llega el Señor 4 días después de muerto. Y él le dice: tranquila, Marta, él resucitará. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Marta, él va a resucitar ahora. Ay, Señor, juegues conmigo. Tranquilo, vaya a que abran la tumba. Señor, ya hiede, está podrido ya, lleva 4 días muerto. No juegues conmigo, Señor. Y a esa misma Marta fue la que el Señor le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Era como incrédula la muchacha, ¿cierto? ¿Y por qué Jesús no llegó antes? Porque era la voluntad de Dios que Lázaro muriera para que Jesús pudiera glorificarse en medio de la muerte, en medio de esa situación. Y muchas de las situaciones que nos suceden a nosotros son necesarias para que el eterno Dios pueda glorificarse en ellas. Y muchas veces pensamos que ya no hay nada que hacer. Sí, murió Lázaro, ¿qué podíamos hacer ahora? Pensaba Marta. Y empezó a pasar un día. Bueno, pues todavía no se ha podrido, pero si llega. Pero ya 4 días ya empezó a podrirse. ¿Ahora qué hacemos? ¿Pero por qué Jesús llegó tarde? Preguntaba Marta. Estaban siendo probadas. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús iba a dar una lección de vida tremenda allí, que no se trataba de levantar sencillamente a un muerto, sino que se trataba de la vida eterna, de la resurrección a la vida eterna. Y Jesús aprovechó ese momento para poder dar testimonio a todas esas multitudes que estaban allí, de que Él era la resurrección y la vida, y que creyeran en Él. Y cada situación que se nos presenta en nuestra vida, que aparentemente viene trayendo como muerte, y pensamos aquí en esta situación ya no hay nada que hacer, es cuando el Señor empieza a manifestarse. Pero tenemos que ser probados.
¿Sí me hago entender? Entonces, el creyente, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, deberá ser probado. ¿Para ser qué? Elevado, puesto en alto. Para eso nos prueba el Señor. Y para eso es necesaria la fe. Porque es esta fe la que nos permite estar aferrados a Él. Para que todas las pruebas que vengan en medio de este caminar por este desierto sean para nuestra bendición. Y por eso se cumplirá la palabra que dice que los que amamos a Dios, todas, ¿cuántas? Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero necesita tener ¿qué? Fe. Para poder recibir aún las cosas que no se han recibido, las cosas que ni siquiera hemos visto. Eso fue lo que hizo Noé. Él pudo recibir y pudo entender cosas que no habían sucedido en aquel tiempo, pero por fe las aceptó. Independientemente de que le dijeran loco, que se le había corrido la teja, que le faltaba un tornillo, que ya no había nada que hacer con este loco, él siguió adelante. Y esa misma fe fue la que condenó al mundo de aquel entonces. Entonces la fe en nosotros viene para aferrarnos al eterno Dios, de tal manera que en medio del camino, cuando vengan las pruebas, esas pruebas en vez de destruirnos, lo que hagan es elevarnos más hacia el Señor. Y si nos elevamos más hacia Él, más cerca de Él estaremos. ¿Cuántos quieren ser elevados? ¿Cuántos quieren ser elevados? Es decir, probados. Es necesaria la fe. Por eso, para la gente del común, que no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, estas cosas son locura. Y para ellos, dice la Biblia, esto es una locura, y dice, están locos. Pero dice el apóstol Pablo, pero para los que entendemos, esto es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces no estoy diciendo que vaya y cometa locuras, no, estoy diciendo es, viva el Señor. Y cuando vengan las pruebas, si usted está en el Señor, entienda, esa prueba es una prueba que viene para elevarlo. Entonces aún más, agárrese de su Señor, firme con Él, no se deje, que hiede, no importa, que hieda, pero el Señor levantará de los muertos aún. Amén. Coloquémonos de pies, por favor, esta mañana. No es fácil predicar de fe, porque la fe demanda muchas cosas, y el camino de Dios es un camino de fe, de constancia, de perseverancia, de fidelidad, de solidez, de firmeza, de avanzar, de no retroceder, de seguir adelante, de no darse por vencido, de hacerle constantemente. Yo sigo, avanzo, como decía el apóstol Pablo, dejando todo atrás, prosigo a la meta del llamamiento supremo.